En el capítulo anterior llegamos a la casa de Don Santos para desarrollar la famosa receta de fresco de mamones de Jason. Bajamos los mamones y pudimos ver paso a paso cómo Jason preparó este fresco. Y no te pierdas en este video la receta de la sopa de bolo, así que vamos allá. Soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor de mí. El Salvador. Y las chicas comenzaron a recolectar leña para poder hacer el fuego de nuestra deliciosa sopa de bolo que vamos a hacer el día de hoy. Luego Don Santos nos ayudó a encender la llama de la engordación. Bueno, y Don Santos ya encendió acá la llama, pero no del amor, sino que la llama de la engordación. ¿Verdad? Ya estamos aquí para la tortillación, entonces ya estamos preparándonos listos acá. Como pudieron ver las imágenes, ya las chicas recolectaron la madera que ven acá. Don Santos nos está ayudando acá a ponerle fuego, entonces pues vamos a ver qué tal sale estas recetas con el youtuber salvadoreño. Aquí tenemos a las chicas, ve que ya se pusieron ya los mandiles, ¿verdad? Hoy no voy a usar mandil yo. Hoy va a ser el cámara. Soy cámara, claro que sí. Hola, soy cámara. Hola, soy cámara. Entonces ahí tenemos a Geraldine. ¿Qué están haciendo, Geraldine? Aquí organizándome. ¿Qué es lo que Yo veo que solo es vueltas usted. Sí. No, no es cierto. Estoy molestando. No, es que miren, aquí está colgando el asunto este aquí, ¿verdad? Porque se está poniendo cómoda para poder cocinar, ¿verdad? ¿Verdad? También Dina ya sacó el perol. Es que cuando las señoras ya sacan el perol así, ¿verdad? Ya le da. Ese también vamos a encender. Y esos son huevos. ¿El qué? Va. Okay. Va. Él es el que sabe. Mire los tics que está dando Don Santos. ¿Qué está diciendo Don Santos? Como ahí vamos a poner fuego, dice él que es mejor ponerle ceniza. Mira la ceniza poderosa. Ajá. Y después decimos, abuelo Tlaloc. Hoy sí, colocamos la leña. Vale, miren, estos son consejos por si usted es de las personas que no saben hacer fuego, como yo, por ejemplo, como la persona que está acá. Seguir estos consejos que Don Santos está haciendo. Dice de que es bueno poner la ceniza justamente en el fondo, tal cual como lo están viendo aquí, para poder darle fuego a esto, ¿verdad? Así que manda fuego. No. Le echamos aquí licor de alta graduación. ¡Ah! Este es el gas. ¿Es qué dice? Gas. Para que prenda el fuego. Sí. Vale. De aquí solamente agarramos un tizón de acá, ¿verdad? Que ya está acá, que es para las tortillitas. Ya están preparándose. ¡Ey! Hubiera sido bueno un comal de barro, babichos. Sí, a la próxima. Y una olla de barro. A la próxima. Porque también está la olla y el comal de barro. Solo la próxima, dicen que la riegan ustedes. Desuelten, me da medio cólera. Pero miren, realmente aquí agradecemos a Don Santos que nos está auxiliando ahí con el fuego. Vean. Miren, ahí va, ve. Oh, sí. Oh, ahí va, ve. ¿Ves? ¿Quién dijo fuego, ve? Manda fuego, María, ve. Listo, dije Don Santos. Listo, ¿verdad? Entonces vemos a la Dina que ya está lavando los peroles. Entonces con estas imágenes nos vamos a quedar y con este fuego, ¿verdad? Que arde más que la pasión que siento dentro, ¿verdad? Así que vamos allá. Y luego de eso comenzamos a sacar las verduras para poder lavarlas y comenzar esta trayectoria de esta deliciosa receta de la sopa de bolo. Dina también a su modo pues comenzó a hacer las tortillas, ¿verdad? Las tortilleras, ¿verdad? Sacó la harina de maíz que traíamos por acá para comenzar a amasarla. Mientras Don Santos seguía avivando la llama de la engordación, Geraldine se dispuso a pelar las verduras que íbamos a ocupar para esta receta. A continuación vamos a ver los ingredientes de esta receta de la famosa sopa de bolo YS. Así que miren nada más.
Y bueno, señores, como pudimos ver, esa fue la receta. Como ustedes saben, es totalmente al gusto, ¿verdad? Más o menos determinando el número de personas que van a estar degustando de esta rica y deliciosa sopa. Así que nos quedamos con estas imágenes de la Dina amasando la masa ya para ir pues a hacer esas tortillitas. Así que vamos allá. Y bueno, sean bienvenidos a la tortillería del youtubero salvadoreño. ¿Cuántas va a querer? Van a ser a 4 por la cora, niños. O sea, van a ser, quiero ver, 20 por $1, hijo. Eso es lo que van a hacer de todos tamaños porque a mí no me quedan tan bien, ¿vea? Pero sean bienvenidos a la tortillería del youtubero. A cora, amor, a 4 por la cora. Yo puedo hacer riguas. No, si aquí con forma de todo las vamos a dejar redondas, es lo que menos nos van a quedar. Pero miren, lo importante es que estén comibles, ¿vea? Sí, yo también hago galletas de animalitos, pero en tortilla. Cabal. Tortillas de animalitos. Tortillas de animalitos. Tenemos la Dina. Ahí ya está una. Y aquí vemos al Diego atizando el fuego, ¿va? ¿Va, Diego? Sí. Así que ya les dije, vea, ¿cuántas van a querer? Hagan sus encargos ahí en los comentarios, a 4 por 1 cora. O vaya, para hacer así, a 5 por 1 cora, se las vamos a poner. ¡Ey, qué buena onda! Para que digan y nos compren. Mira, vea, ¿y sabes a dónde son a 5 por 1 cora? ¿A dónde? Allá, pues, en Ateocoyo. De verdad. No, ¿cómo que se llama donde fuimos? A Barahona. Ah, es cierto, bien baratas. Bien porque aquí baratas. generalmente las dan a 4 y a 3. Yo me quedé sorprendido. ¿Y vas a cómo las das acá? A 5. O vaya, para que nos compren y digan que están baratas, a 6 por la cora. Vaya, ahí está entonces. Cachada, niña. Lo de hacer tortillas está en los genes de la Dina. ¿Por qué? Ah, por la niña Zoilita. Sí, vea. Sí. Sí, Saludos a la niña Zoilita. saludos, tía, que nunca me ha enseñado a hacer tortillas. Y qué rico el quemón que me acabo de pegar. Ah, José, ahí hay fuego. Sí, ya me di cuenta. Así que ya les dije, haga sus encargos, cuántos dólares, cuántas coras van a querer. Aquí, rapidito vamos a estar. Rapidito. Bueno, ni tan rápido porque soy algo lenta, vieran que no soy tortillera tan experimentada. Pero aquí estamos ya en la tortillación. Experimentar desde ahí las tiras, ¿sí ves? Cabal. Como que es en la autopista, ¿vale? Cabal. Con comba los tira como que sí se busca. Estamos esperando a Jason y Geraldine para seguir con la sopa de bolo, niños. ¿Sí? Porque fueron a arrancar cebollas y hacer hielo del Himalaya. Sigamos con más. Hasta el ton quedó al final. Bueno, como pudieron ver, ahí estaba la Dina echándose el arte con las tortillas. Bueno, y pues vamos a comenzar esta receta primero picando la cebollita, ¿verdad? Por favor, no vaya a llorar, no vaya a soltar esa lágrima, una lágrima más. No por mí, sino que por esta deliciosa receta que estamos desarrollando en estos momentos. Seguimos con el tomatillo, ¿verdad? Partiéndolo de esta manera. Miren qué bonito está quedando. Realmente yo solamente estoy narrando acá la acción de hacer la sopa de bolo YS. Así que miren nada más, ahí ya estamos atizando el fuego para que se pueda pues hacer la correcta engordación. Y le vamos a echar aceitillo. ¿Para qué? Para sofreír ese tomatillo y esa cebollita. Miren, ay. Realmente esto de la sopa de bolo se ve delicioso. Pero ahorita vamos con más imágenes ya integrando esta receta que está deliciosa. Y ahora sí, ¿verdad, Geraldine? Ya empezó la hora de la cocinada. Ya empezamos. Miren, si quieren chocobananos aquí hay. Sí, se vale repetir. Yo agarré uno, pero puedo repetir. No, entonces no. Yo veo varios ahí. No alcanzamos traer para todos. No, para todos sí, yo digo doble porque no había.
los estaban haciendo. Pues nos va a tocar mitad de uno, mitad de otro. Más tarde, tal vez ya están hechos. Va, ¿y cuál sería el primer paso para la sopa de bolo? Primero, de que nada, encender el fuego, obviamente, porque tenemos que darle calor a esta ollita. Ajá. Y luego, ya cuando esté calientita, ya una vez empezamos a ponerle un poquito de aceite, porque pues vamos a usar chorizos. Y los chorizos por lo general ya traen su propia grasa. Ajá. Yo ahorita estoy guisando cebolla, ¿Sí? tomate y ya en unos momentos ya le voy a poner ajo también. Ajá. Después de que haya echado los chorizos. A ver dónde están los chorizos. Ahí están, ve. Ahí van los chorizos, señor chorizos. Son chorizos de cerdo. Señor bendito, miren, ve. Eso va a quedar poderoso. Sí. Ya está Hoy, fresco, allá dicen. está el ¿no? fresco, dicen allá. Ya vamos a ir a ver. Ya está el fresco, ya está la Entonces, sopa. Pero mira qué ricos los chorizos. Se ven buenos. María. Vaya, entonces, ¿cómo se hace volado? lo sacamos aquí de la tripita. De ¿va? la tripa. Vaya, vamos a poner la capa que vean. ¿Ve? Ya vamos. Vaya. Y bueno, después de echar el choricito, comenzamos a integrarlo acá para que sepa, miren, ahí la Dina echándole ganas al fuego, miren, nada más. Pero también echémosle un toquecito de ajo para que agarre sabor. Esta es la base de la sopa de bolo. Pero miren, así como usted que la está dando hambre, hay alguien que no se puede aguantar, miren nada más. Como ya hace hambre, va. Ajá. Uno de los almuerzos improvisados que se pueden hacer es el siguiente. ¡Ay! Jason. Ay, señor. Mire. Don Santo, ¿y usted haya almorzado así? Dale, don Santo. ¿Quiere una tortilla así? No, Hasta que esté la sopa. sí, Va. esta es la sopa. Ok, que no se le va a quitar el hambre. Ajá. Bye. Así que, miren. Ah. Esto es tortilla con sal. Miren. Se hace esto. Miren. También la puede ocupar acá, ¿verdad? Por si acaso. Vamos a ver qué. Vamos a ver. Este es otro nivel. Claro, si hubieran sido de maíz, mucho que mejor, ¿verdad, Geraldine? Sí, siempre es mejor cuando es el maíz que uno nixtamaliza. Pero la opción está. Y después de sofreír la cebollita con el tomatito en esta combinación de ajo, vamos a echarle un poquito de agua. ¿Para qué? Porque el sofrito de todo esto y el chorizo es la base de la sopa de bolo. Y mientras la sopa ya está en el fuego, los bichos le siguen dando duro acá a las tortillas. Diego echándose el arte con el fuego, la Dina con las tortillas, ¿verdad? Para que todo esto quede delicioso. Pero en estos momentos también Geraldine está comenzando ya a partir la verdurita. Recuerda que la verdurita puede ser justamente a su gusto, ¿verdad? Y también no puede faltar el toque de mora o chipilín según usted lo desee. Bueno, ya estamos al nivel que ya las verduras están ya en el fuego. Como les digo, yo por lo menos me gusta ponerle verduras. Personas que no les gusta ponerle verduras a su sopa de chorizo, pero pues a mí sí me gusta para que quede así como que más nutritiva. Pero pues eso sería opcional. Si a usted no le gusta, pues igual no se le pone. Igual le va a quedar súper rica. Yo además le voy a agregar, tengo aquí mora o hierba mora, como es conocida también en otros lugares, y ahorita pues la estoy cortando. Siempre me enseñaron que la tenía que cortar no con las uñas porque dicen que se amarga. Entonces pues la estamos haciendo así. Ya me estoy preparando porque el agua está a punto de hervir
y la mora sería como ya lo último, ¿verdad? Que le vamos a echar a la sopa. Ya cuando las verduras estén listas, esto es cuestión de minutitos, ¿verdad? Antes de que uno vaya a retirar la olla del fuego, que le agrega estas hojitas. Así de que ya vamos a finalizar. Es una sopa sencilla, pero súper llena de vitaminas. Una sopa con la que muchos crecimos, ¿verdad? Tiene el nombre de sopa de bolo, pero pues me imagino que no solamente es porque las personas han bebido, sino que también se refiere al hecho de que pues es tan nutritiva que suele pues levantar, ¿verdad? Por decirlo así, a aquellas personas que pues tal vez se sientan débiles, y esto es por la carga de vitaminas que lleva. Así que pues esa es nuestra versión de la sopa de bolos. Y como podemos ver, esto ya está hirviendo, ya está agarrando sabor. Miren, esas verduritas ya se están quedando riquísimas. Diego ya le está dando duro al fuego como siempre, y también, ¿verdad? Dina sigue con las tortillas. Pero aparte de esto también no se nos olvide mover siempre la sopa, porque es muy importante para que no se peguen ninguno de nuestros ingredientes, y también un toquecito de orégano, pues claro que no puede faltar. Así que seguimos con esta receta de la sopa YS. Déjenos en la caja de comentarios si usted también la hizo en su casa o si había hecho alguna receta así. Vamos a una probadera. Ya va a estar. Ya va a estar, ya merito. Va, entonces vamos al monte. siguiente Monte. No. ¿Y cuándo el monte? Pues ya estoy desesperado por ese monte. Vamos al huevo. Ah, el huevo. Ah, huevo. Porque sopa de bolo sin huevo. No. Entonces, ¿cómo hacen ese volado? Mira que yo traía aquí mi huevera, pero ya vi que se le dio vuelta a los huevos. Esa es una huevera. Una mini hueverita. A ver. Menos mal que todos han sobrevivido. Vale, esa es una huevera. Vale, y ahora. Oye, esta puede ser de la basura porque ya tenemos bastante basura de plástico. Vale. Vale, entonces voy a ocupar este tenedor, Dina. El sombrero que tiene usted se ve así como que bien peruano, fíjese. Fíjate que ya que lo mencionas, yo quiero agradecer a la suscriptora que me lo envió. Que yo no sé el nombre y a Jason se le olvidó, por eso es que no me dijo. Yo no pude hacer como el agradecimiento en su momento, ¿verdad? Pero por si ve el video. sí, ve el video. Sí, creo que lo hice, nomás lo recibí, pero ahorita pues si está viendo el video, quiero darle las gracias porque pues ella creo que se dio cuenta que yo amo usar sombreros, me encantan. Tengo un par de sombreros que a veces de vez en cuando los saco, pero esto me cayó así como dice la Nia Caro. Como ni en trompecuche. Cabal. Vaya pues. No, porque ahorita viene, mire. La hora de la engordación, miren. Miren, Es bebé. la parte medular. ¿Y qué volado? ¿Y qué es ese volado, mora? Sí, es el toque final de la sopa. Así que enfocá los chips allí, mira. Sí, se lo estoy enfocando. Pero es que la hoja para... La hojita, ya está la sopa. Ajá. Este plato huele a huevo porque ahí lo echamos. Dice él que la hoja de guayabo o aquella hoja que está allá le dicen lavaplato en el campo. Porque con esto lo puedes lavar y quita los malos olores. ¿Será? Probamos. Echa espuma. Aquella. Vaya, pero probá, Dina. Vamos a hacer la prueba. Sí, cabal. Pongámoslo a prueba. Sí. El olor Vaya, Dina. Probá. hasta que termine de ¿cómo se llama? Entonces este volado quita el mal olor. Sí. ¿Y por qué? Pero mira, ahí les he echado jabón o algo. Sí, él me dio jabón, pero dice él que si no le hubiera echado jabón, aún solo con esto, se le quitara el olor. No, ese porque No, tiene es jabón. que, ese guayabo, pero es que ¿verdad? le digo que está bien Sí. engañado. Mira, No, está el echando guayabo es espuma. para eliminar el mal olor. Bueno, tip de acá de
De aquí del campo. Tip de dime. Don Santo. Y después de ese consejo que nos dio la Dina, pues solamente queda irnos a la hora de la engordación, pero eso será en el próximo video. Así que si el video te gustó, dale like, comparte con tus amigos. Si aún no te has suscrito, suscríbete, dale click a la campanita para que no te pierdas nuestros videos. Así que los voy a dejar con un momento gracioso que ocurrió justamente acá. Yo sé que les va a gustar. Así que nos vemos en el próximo video reportaje y la continuación de la sopa de bolo. Se queman menos en la lata. ¿Qué va a hacer, Jason? No, allá. ¿Ah? ¿Qué va a hacer? Y ponerlas. Por aquí ahí había una lata. Ah, ve aquí, ve. Ah, es. Mano, sabe que a Jason me va a tocar. Oigan. El Jason. Este es el mejor momento, miren, señores. Es como hasta el show, ¿verdad? ¿Ah? El show. Sí. Gente, lo que no sabe Jason es que Geraldine no quería que hiciera eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la leche? Lo que pasa es que, según yo, la pepa se pone directamente sobre ceniza y brasa. Ajá. ¿Por qué? Porque pues en el comal pues hay que hacer una limpiecita despuesito. Pero ahí lo dejo que haga sus inventos porque él así es feliz. Pero sí, ahí está bien feliz. A ver, ¿no? 2 horas después. 3 doritos después. tres doritos después que estás. Mira, aquí te quedó, te faltó esperancita. Youtubero salvadoreño, amo mi país, El Salvador.